Marketing Online, episodio 2729. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Marketing Online, episodio 2729 del martes 26 de noviembre de 2024, programa que vamos a dedicar a todos los que estáis ya a tope con la búsqueda digital. Más de 3.000 personas ya están participando, es muy chulo porque claro, yo veo las estadísticas de todas las conexiones y bueno, no doy más pistas, pero vamos, que estoy muy contento porque hay más de 3.000 participantes ya, una locura. También he tenido una avalancha de correos de gente diciendo que se ha quedado encallada en la primera pista, o sea, después de la que di ayer, que por cierto os la dejo suelta, porque algunos me habéis dicho, Joan, la pista de ayer la puedes dejar suelta para yo trabajar con ella. Entonces os la he dejado enlazada en el episodio de ayer, en las notas del episodio de ayer hay la pista suelta. Eso que se escuchó, pues está ahí. Y luego dos cosas más. Primero, atención, súper contento con esto. ¿Os acordáis que os dije que quizás el bote subiría? Que había esa posibilidad. Pues así ha sido. Ha entrado un nuevo patrocinador y hemos podido aumentar 500 euros más el tesoro final. De forma que en estos momentos el bote de la búsqueda digital es de 3.500 euros. 3.500 euros que se va a llevar el ganador, el primero que llega al final de esta búsqueda digital. Una pasada, súper contento, nuevo patrocinador. Yo es que estoy muy contento con esto. En fin, en todo caso, échale un vistazo. Y por otro lado, también voy a daros una pista porque hay mucha gente que me ha dicho que se han quedado encallados en el formulario inicial y que no se han podido ni registrar. O sea que, ojo, escuchad a fondo. Aquí viene la pista. ¿Sí? Venga, lo repito una vez más. Escuchad, afinad las orejas y los oídos. Ahora sí, espero que podáis seguir vuestra búsqueda. En fin, hoy un programa interesantísimo porque vamos a hablar de la escaleta de un podcast, que creo que es algo vital. El otro día cuando os dije, las notas del programa son clave para poder tener visibilidad, que encuentren tu podcast, etcétera, etcétera, la descubribilidad, todo esto. Y surgió el tema de la escaleta. Y dije, bueno, me lo apunto y un día hablaré única y exclusivamente de la escaleta, pues ha llegado el programa. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Zoho Marketing para tener todo integrado, todas las acciones publicitarias, tenerlas integradas en esta plataforma y además con el resto de módulos. O sea que, como podéis imaginar, el módulo de marketing y el de CRM es brutal. Porque puedes decir, a ver, este lead está preparado ya para enviarle esta campaña de marketing, porque también tenemos email marketing dentro de Zoho, o sea, no hace falta el MailChimp de turno. O sea, que échale un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Y ahora sí, vamos a por la escaleta. A ver, os cuento. La escaleta creo que es algo que debería tener todo podcaster, a no ser, una vez más, que hagas el podcasting o seas un mega crack, que dices, es que no me hace falta ningún guión, ninguna escaleta, nada. O vamos, es un podcast, podríamos decir, bueno, mi madre, por ejemplo, el podcast que tiene, ella, es sin escaleta. ¿Por qué? Porque va con un micro por pueblos y ciudades hablando con gente. Entonces, claro, no sabe lo que se va a encontrar. Es distinto, pero lo hace por amor al arte, le da igual. Seguramente si lo profesionalizase, entonces necesitaría algo más que simplemente a ver a quién me encuentro y qué le pregunto. Entonces, para mí la escaleta es clave. Tanto si tenemos un podcast que es un monólogo, que estamos solos, como aquí. Yo vengo aquí, os suelto la chapa y se acabó. Yo tengo una escaleta, no me lo voy inventando todo. Como si es una entrevista, una persona que viene, le haces preguntas, como si es una conversación, o incluso si es un diálogo entre dos copresentadores, como así lo hacemos. Que está Alex, estoy yo y charlamos qué hemos hecho durante las semanas, luego también hay algún tema que sacamos y profundizamos un poco más, etcétera, ¿no? Siempre hay una escaleta. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero de todo, porque ordenas tus ideas. Puede ser que sepas de algo, pero si nunca lo has explicado, esto seguramente os habrá pasado si habéis tenido que impartir alguna clase o dar alguna charla. Que tú sabes sobre un tema, pero te dicen, hey, ven aquí, habla sobre este tema, que tal y cual, que tú controlas mucho, pero no habéis explicado nunca eso. O sea, no lo habéis contado. Decís, bueno, voy a necesitar una pauta, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar? Pues si no, me voy a dejar cosas, igual hay un momento en el cual no sé si seguir por ahí, o me voy por las ramas, ¿no? Incluso yo,
que ya sabéis que a veces me voy por las ramas, tengo una escaleta. Imaginaros qué pasaría si no la tuviera. Entonces, es muy importante primero, ordenar ideas, luego, no dejarse nada importante. Porque si no te lo preparas, claro, igual dices, pues venga, hoy vamos a hablar de SEO, hoy vamos a hablar, por ejemplo, hoy, ¿no? De la escaleta. ¿Cuáles son los puntos claves? Y tú dices, pues este y este. Si no lo tienes pensado, si no lo tienes en una escaleta, puede ser que digas, ostras, ayer hablé de la escaleta y me dejé este punto. Y lo sé, lo conozco, sé que es importante por esto, pero al no haber pensado un poco primero lo que voy a contar, ese me lo dejé. O ya lo sabía, tenía pensado decirlo, pero dije 3 puntos y me faltó ese. Bueno, pues mira, es una pena porque te lo has saltado. Y luego también para evitar esos momentos como muertos, ¿no? De, a ver, y ahora yo que por dónde iba, no sé qué, perder el hilo, irte por las ramas, o sea, ambas cosas, ¿eh? Puede ser que pierdas el hilo porque te vas por las ramas, porque estás hablando de algo. Esto ocurre en conversaciones. Estás hablando con alguien, le estás contando algo por esto, no sé qué, no sé cuánto. Como no está preparado, como no hay escaleta, claro, en una conversación es normal. Y entonces, ¿y esto por qué te lo decía? ¿Qué estaba diciendo yo? Espera, a ver, ¿por qué te he dicho esto? Y entonces tienes que tirar para atrás intentando repescar el hilo por donde ibas, no sé qué. Ah, sí, claro, esto en un podcast queda mal. Si no tienes una escaleta, al final vas a estar editando todo el rato, cortando, espera, aquí he dicho esto, y bueno, es una pérdida de tiempo cuando puedes tener una escaleta y tenerlo todo ordenado. Entonces, al principio, como os comenté el otro día, mis primeros episodios, yo lo escribía todo. ¿Por qué? Porque yo venía del blogging. O sea, yo escribía un post cada día sobre temas de marketing, que si Google ha sacado esto, que si algo de programación de vez en cuando también, temas de WordPress, y esto pasó a convertirse en un podcast. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la transición fue, bueno, pues escribo mi post de hoy, mi artículo, y lo leo. Mal. Queda muy mal. O sea, claro, escribía todo, lo escribía pensando en que lo iba a leer, o sea, que lo iba a locutar, no como un artículo. O sea, yo ya tenía el chip cuando escribía de lo que iba a decir. Lo podía más o menos interpretar, ¿vale? Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque se nota mucho. Cuando hablas, o sea, a no ser que seas un guionista extraordinario, pero aún así es que no somos ni tan buenos guionistas ni tan buenos actores como para leer algo y que parezca genuino. O sea, lo que estoy diciendo ahora, yo no podría repetirlo exactamente igual. Si todo esto, y ahora imaginémonos que lo transcribo todo e intento leerlo, lo que acabo de contar hasta ahora, hasta este minuto, intento leerlo con la misma naturalidad con la que lo he estado contando hasta ahora y no se consigue. No se consigue. Las pausas, las dudas, las expresiones, las inflexiones de voz, no va a quedar igual. O sea, a ver, igual si te lo trabajas pero es que no vale la pena. Mejor hacer una escaleta y ya está. También lo que podría haber hecho hubiera sido interpretar cada párrafo. Es decir, echarle un vistazo al párrafo del artículo, ver de qué va. Vale, en este párrafo se habla de esto. Es una pseudoescaleta, ¿vale? Que hay gente que lo hace. Pilla un texto, dice párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Vale, en este párrafo yo detecto que va de esto. Entonces, en lugar de leerlo, lo interpreto, me salto ciertas partes, añado una coletilla por aquí, un chascarrillo por ahí, esto lo amplío un poquito, pero es mucho trabajo, o sea, porque tienes que hacerlo al vuelo, todo, además. O sea, no es que digas, me lo voy a preparar, no. O sea, ves el párrafo, lo lees mentalmente mientras estás hablando y eres capaz de modificarlo al vuelo. Pero es mucho más complejo que tener una escaleta. ¿Para qué complicarse la vida con un párrafo y reinterpretarlo cuando puedes tener una escaleta que consiste en una pauta? Para mí, la escaleta podríamos definirla como una herramienta para no dejarnos nada importante, y que cuantas menos palabras, mejor. Os voy a dejar la escaleta de hoy en las notas del programa para que veáis cómo es la escaleta de este episodio y podáis entender del esqueleto. Esqueleto. Va por ahí. Pues de ese esqueleto / escaleta que tenemos, cómo lo transformo en podcast. De ese esqueleto, cómo le coloco los músculos y la piel y tal para tener el resultado que es este podcast. Y como digo, cuantas menos palabras, mejor. ¿Por qué? Porque si no, acabas leyendo. O sea, si tienes parrafadas, acabas leyendo. Es como... Esto lo veréis seguramente, no sé si habéis visto muchas presentaciones o charlas de gente, pues es lo mismo que una presentación típica de PowerPoint, de turno. Cada diapositiva
tenéis un curso de presentaciones en boluda.com, si queréis verlo, pero cada diapositiva debería tener una palabra o una frase. Pero esas presentaciones que están llenas de diapositivas, que cada diapositiva es la Biblia en verso, que veis ahí un tocho, esto está muy mal a todos los niveles. Esto daría para otro episodio del podcast de cómo preparar una presentación y tal, si queréis ya lo haríamos, pero está muy mal a todos los niveles. Primero porque la gente se pone a leer en lugar de escucharte, porque ven ahí un tocho. Claro, les presentas una diapositiva ahí súper grande, proyectada, ¿y qué hace la gente? Pues lee. ¿Y qué pasa cuando leen? Que no te escuchan. Esto por un lado. Pero por otro lado, porque tú también acabas leyendo. Pues lo tienes ahí. Entonces, ¿no es mejor una palabra clave que resuma ese punto, ese párrafo? Tú lo conoces. O sea, la idea es que si tú vas a hablar de algo, eres conocedor de ese tema. Si no, ¿de qué estás hablando? O sea, no tiene sentido ponerte a hablar o dar una charla de algo que no controlas. Entonces, no te hace falta el párrafo entero. Solo que tengas la palabra clave que te recuerde, sí, esto es aquello. A partir de ahí ya puedes seguir. Por ejemplo, yo ahora en la escaleta tengo apuntado PowerPoint. Ejemplo PowerPoint. Con eso, yo ya sé que tengo que contar todo esto. ¿Sabéis las presentaciones de PowerPoint? Que no sé qué, no sé cuánto. Yo no tengo aquí apuntado todos los puntos. Este ejemplo lo he puesto muchas veces. Entonces, ejemplo PowerPoint. Esa es la palabra clave o las dos palabras clave. Y con eso ya tengo 1 minuto o 2 minutos o 3 minutos explicando pues cuando alguien esto... Y además, a veces añado cosas. Por ejemplo, lo de si es una parrafada, la gente lo va a leer. Bueno, pues esto yo no lo tenía apuntado. Se me ha ocurrido ahora. Bueno, se me ha ocurrido. Ya lo sé. Es lo que ocurre porque también he dado formaciones de presentaciones. Pero todo esto surge a raíz de esa palabra clave. Con lo que simplemente palabras clave que digan, sí, esto. Y ya os digo, una vez más, es para no dejarnos nada. A veces estás con una diapositiva en una presentación, o en este caso con una línea de la escaleta, y estás contando esto, no sé qué, no sé cuántos. Hay un momento en el cual, y acabas, dices, bueno, ya he contado todo lo que necesitaba de este punto. Entonces, claro, si no tienes una presentación, si no tienes una escaleta, si no tienes una línea a continuación, puede ser que dudes ahí. A ver, ¿ahora qué venía? Porque igual hay un cambio de tema, es otro punto. No lo tienes memorizado, es la gracia, no tener que memorizarlo. Porque si dependes de la memoria, claro, la gracia de las presentaciones es que tienes una pista, en este caso PowerPoint. Sí, lo del PowerPoint. ¡Pum! Sigues. Una presentación, le das al botoncito, cambias de diapositiva, lo ves y dices, sí, esto. ¡Pum! Y lo cuentas. Es exactamente lo mismo que en una escaleta. Ves la palabra clave y ya sabes por dónde debes seguir sin estar ahí duditativo, etc. Además, podemos ver por dónde vamos. Podemos ver lo que nos falta. Yo tengo la escaleta delante y veo que ahora estoy más o menos pues a unas 3/4 partes de lo que tengo que contar. Además, como tengo aquí Audacity, que voy grabando, compruebo los minutos que llevo grabando y veo que voy bien de tiempo. En el caso de una presentación, lo mismo. Si tienes ahí, pues mira, veo aquí porque en muchas ocasiones tienes una vista tuya de presentador y luego hay la diapositiva que se está mostrando al público. Pero tú, como presentador, tienes otra pantalla, si está bien montado el evento, donde ves por dónde vas y lo que te falta. Y como también sueles tener ahí pues un reloj de presentador, normalmente, ya os digo, dependerá del evento, pues veis por dónde vais y si tenéis que ceñiros a un tiempo determinado, pues tienes media hora, pues puedes ir jugando con esto. En el momento que ves, no me llega para explicar todo, aceleras un poco. Que dices, madre mía, si he hecho 3/4 partes de la presentación y solo he llenado 5 minutos y me quedan 25. Bueno, pues ahí puedes adaptarte, decir, bueno, voy a poner más ejemplos, voy a contar las cosas más despacito, etc. Entonces, ¿cómo hago la escaleta? Yo personalmente, para mí es muy fácil el tema de la escaleta, no quiero ningún tipo de software complejo, lo hago con Notes, con la aplicación de notas de Apple, punto. Y mi escaleta es un listado. O sea, es una lista, ¿sabéis la lista de puntos? Pues ya está. Primer punto, segundo punto, tercer punto y en algunos casos hay un subpunto, ¿sabes? Pues si hay, yo qué sé, pues beneficios, por ejemplo, ¿no? Beneficios de una escaleta. Pues a ver, tiro para atrás, aquí tengo 3 puntos, ¿no? ¿Para qué? Ordenar ideas, no dejarnos nada y evitar perder el hilo. Yo he apuntado estos 3 y está dentro de los beneficios. Ya está. No uso colores, no uso nada más, es simplemente una lista, así de fácil. En el caso de así lo hacemos, lo hago distinto. Lo hago con Google Docs. ¿Por qué? Porque somos 2 presentadores y ambos rellenamos la escaleta. Quizás Notes también me suena que hay algo de compartir, pero vamos, mucho mejor trabajar con Google Docs para este tipo de trabajos. Entonces, pues ambos tenemos acceso a la escaleta.
y añadimos nuestros puntos. Hay unos apartados, unos bloques, la semana de Joan, la semana de Alex, y cada uno apunta lo suyo, y lo hacemos con un tipo de lista especial que es esa lista que tiene un cuadradito de check. ¿Sabéis? Esos cuadraditos de un checklist que cuando marcas se tacha. Y esto lo hacemos porque a veces cambiamos cosas durante el programa. Es decir, que igual estoy yo conduciendo y locutando el programa, que nos vamos turnando con Alex, y veo que hay un punto que me lo voy a saltar. Claro, si no se lo digo a Alex, pues ¿cómo se lo transmito esto? No hay tiempo, ¿no? Pues entonces lo marco con el cuadradito, queda tachado. Pues ya sabéis, la típica interfaz, ¿no? Que es un cuadradito y un texto. Y cuando marcas el cuadradito se tacha el texto. Y ya está, como queriendo decir, esto no hay tiempo para hacerlo o ya lo hemos contado. Entonces voy tachando y se va viendo lo que queda por hablar en el podcast. Ya está, no hay más. Pero vamos, es muy simple. Usaría Notas, la aplicación de Notas, pero como hay un copresentador es más fácil. Y en el caso de las entrevistas, también tengo escaleta, pero no la uso de la misma forma. ¿Por qué? Porque cuando hago entrevistas no me gusta tener una lista de preguntas preparada para hacer al entrevistado sin escuchar sus respuestas. ¿A qué me refiero? Que sí que hago la escaleta. En este caso es simplemente un listado de preguntas. Daría para otro tema, ¿eh? Bueno, tenéis curso de entrevistas también, ¿eh? En boluda.com. Os voy a dejar el enlace. Pero en este caso no las utilizo como escaleta porque a mí me gusta que las entrevistas o las charlas, que son dos cosas distintas, un día podríamos hablar largo y tendido de esto, pero me gusta que vayan y que fluyan por donde tengan que fluir. A no ser que sea algo muy específico, que digas, por ejemplo, el otro día que vino Emilcar para hablar del tema de la adopción de su podcast, de Perdidos, pues dije, a ver, estos 3-4 puntos o estas 3-4 preguntas se las quiero hacer, sí o sí, ¿vale? Porque era algo importante que comentásemos aquí, ¿no? El hecho de decir qué se puede esperar de una adopción de un podcast o de un reloj de un podcast. Había 3-4 cosas que sí. Pero si no, normalmente la entrevista, todas las que hice, por ejemplo, las charlas relajadas que hice durante agosto, no había nada. Simplemente la primera pregunta para iniciar la entrevista y luego las preguntas que tengo, porque me preparo unas cuantas, son por si acaso. Es decir, si esa conversación, hay un momento, esa entrevista o charla, hay un momento en el cual queda como ahí colgada, que dices, vale, pues ahora por dónde tiramos, que no suele ocurrir, pero es como un listado de preguntas de emergencia. Por si el invitado es un poco rancio o es un poco parco en palabras, por así decirlo, tener una chuletilla ahí de, vale, ahora no sé qué preguntarle porque la respuesta ha sido muy escueta y ya está, no da pie a nada. Entonces tiro de aquí. Pero si no, escucha al invitado y verás cómo... Bueno, a ver, esto también depende de si lo enfocas como entrevista o como charla, ¿no? Pero veréis cómo las siguientes preguntas salen solas. O sea, cuando nos encontramos a un amigo, que hace mucho que no lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ostras, pues ¿qué tal? ¿Qué es de ti? ¿Qué estás haciendo? Y el otro te dice, pues me he ido a vivir a Malasia. ¿A Malasia? ¿Y cómo es? Sí, porque encontré un trabajo que no sé qué. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues esto tú no te lo preparas. Tú lo escuchas activamente, escucha activa, tenéis curso sobre escucha activa en audiocursos.com y le contestas en consecuencia. ¿Sabéis a qué me refiero? Entonces, es muy odioso cuando estáis escuchando una entrevista que se nota un montón que el presentador tiene una lista de preguntas y se las enchufa al invitado sin estar escuchando lo que te dice. Escucha, y yo sé, pues ¿cómo es que te dedicaste a esto? Sí, pues mira, me dediqué a esto porque un día vinieron los extraterrestres, me abdujeron, me estuvieron haciendo pruebas y al final me pasaron un informe diciendo que, según, yo sé, pues mis conexiones neuronales tenía que dedicarme a temas de marketing online, por ejemplo. Y la siguiente pregunta es, vale, ¿y cómo encontraste tu primer cliente? Y dices, a ver, ¿pero qué has escuchado? La respuesta. ¿Por qué cambias de tema? Tira de ese hilo. ¿Te acaba de decir que lo abdujeron los extraterrestres? ¿Por qué le preguntas esto? Lo estoy exagerando, evidentemente, pero esto ocurre muchas veces y dices, bueno, a ver. Bueno, es igual, esto ya es otro tema, que me voy por las ramas a pesar de tener mi escaleta aquí preparada. Lo que digo, preguntas pero de emergencia, por si acaso. Y si hay alguna que dices, es que esta se la tengo que hacer, sí o sí, pues mira, la pones de las primeras, la pones en rojo y cuando la hayas preguntado la marcas. Y ya está. En fin, y luego, finalmente, la escaleta es estupenda, ¿para qué? Para usar como notas del programa. Lo que decía el otro día, efectivamente, las notas del programa, condición indispensable, sine qua non, para cualquier podcaster que quiera crecer, que quiera un poco de descubribilidad, ¿no? Discoverability, por favor.
Ya sea, a ver, hay muchas formas de aprovechar la escaleta para luego tener las notas del programa. Primera, lo más cutre para los más perezosos, copiar-pegar. Mira, no es que sea muy elegante, pero algo es algo, ¿eh? Al menos habrá ahí un poco de chicha. Bueno, ya os digo, no os lo aconsejo, pero antes que se quede perdida en el limbo de las escaletas, cuando has grabado, pues la copias, la pegas en las notas del programa y tienes algo. Segunda posibilidad, ampliarla. Es lo que hago yo. Pilláis la escaleta y ahora sí, veis la palabra clave y recordando lo que acabáis de grabar, ampliáis un poco esa palabra clave para que sea un párrafo. O juntáis 2 puntos de la escaleta y los convertís en un párrafo. Redactáis las notas del programa y ya lo tenéis hecho. Tercera opción, que es, bueno, un punto intermedio, que está bastante bien. La pasáis por ChatGPT. ¿Le pasáis? ChatGPT, aquí tienes la escaleta. Eso sí, un buen prompt. O sea, siempre tengo un episodio dedicado solo a esto, de cómo forjar un buen prompt para inteligencia artificial. Le tienes que poner en contexto. De hecho, si tienes otros posts, o sea, otras notas del programa ya redactadas bien, si se las pones como ejemplo, mejor. Le pasas 3, 4, 5 de estos posts. Mira, este es mi estilo, esto es como lo redacto yo en las notas del programa. Pues aquí tienes la escaleta. Quiero que escribas las notas del programa para mi podcast. Hablando, yo sé, pues en primera persona, dirigiéndote a un oyente en singular o en plural, con un tono más o menos formal, informal, etc. O sea, explicadlo bien, porque si no, lo probaréis. Que esto pasó en Asilo, se lo comenté a Alex, y lo probó y dijo, no me gusta cómo queda. Bueno, porque el prompt es una mierda. O sea, ponle en contexto. O sea, no sabe leerte la mente, de momento, la inteligencia artificial. Vas a tener que contarle, pues mira, quiero que escribas de esta forma y de esta forma. Aquí tienes un ejemplo, etcétera. La primera vez es un poco más complejo, pero luego ya tienes el prompt y utilizas siempre el mismo. Está copiar, pegar. O sea que, gracias a la inteligencia artificial, le puedes pasar la escaleta, te lo pasa a prosa, artículo, a notas del programa, lo que sea, y eso sí, copiar, pegar. A ver, si hacéis esto, revisadlo. O sea, repasad bien. Quitad las cosas que veis que se ha flipado un poco o que no encajan con vuestro estilo, con vuestro tono y lo modificáis. Yo es que ya voy más rápido directamente ampliando. O sea, pillo la escaleta, esto y esto es este párrafo. Pum, lo escribo. Si tuviera que hacerlo con IA, casi que... O sea, lo tengo tan por la mano que casi que creo que tardaría más. En alguna ocasión lo he probado y digo, es que estoy modificando tanto los párrafos que podría entrenarla mejor pasándole más textos de referencia, sí. Pero bueno, es que tampoco me importa. Hay un punto que igual un día lo hago, pero de momento me es más rápido así. En fin, en todo caso, este es mi último punto de la escaleta. Muy meta esto. Y espero que haya sido de utilidad. O sea que si tenéis un podcast o estáis pensando en tener un podcast, pues ya lo sabéis, escaleta al canto y veréis cómo el resultado es mucho mejor. Pues ya está, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Nos escuchamos mañana miércoles con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.